Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles este hermoso domingo y esperamos hoy Dios esté bendiciendo en la obra suya y que pues ya sus bendiciones estén pues ya abundantes en sus vidas, en sus familias y en la iglesia, en los servicios de este domingo. Ustedes siempre están en nuestras oraciones y yo sé que ustedes están orando por nosotros, tanto la salud como también la obra de Dios. Y muchas gracias por su amor para con la obra de Dios que Él nos ha encomendado. Queremos invitarles que nos acompañen en la apertura de este año nuevo en septiembre, el 5 de septiembre. Es el comienzo, entonces tenemos un buen programa planeado y ya al dar bienvenida a los nuevos alumnos, estamos orando por 20, por lo menos. Y entonces yo creo que no solamente debemos orar, pero debemos orar específicamente. Dios dice pedir y se os dará. Y entonces únanse con nosotros en las oraciones, rogando por el nuevo año escolar, que Dios envíe a nuevos alumnos, que los de segundo y tercero vuelven con bien, ya animados para continuar sus estudios y terminarlos en estos aquí en el seminario. También, hermanos, queremos agradecerles su apoyo en cuanto al seminario, sus oraciones, también sus ofrendas. Y gracias por los de ustedes que pudieron acompañarnos en la graduación, en la celebración de 70 años de existencia que Dios ha mantenido este semillero de obreros aquí en México. Entonces, si tiene alumnos, entonces pedimos por favor que los animen para que consiga uno de nuestros prospectos. Se encuentra el prospecto en nuestro página de web de internet en www.sbbmante.com, ahí bajo recursos. También encuentra instrucciones en cuanto a la inscripción, y también este año en septiembre ya comenzamos el posgrado nuevamente aquí en el seminario, que tuvimos que suspenderlo por unos 2 años cuando el hermano Redding tuvo que irse por causa de su salud, pero ya estamos ingresados de nuevo en la Universidad de Louisiana en Shreveport, Louisiana. Entonces esperamos, si es un graduado, que si tiene las calificaciones, entonces ya puedes inscribirte. Entonces puedes escribir al hermano o llamar al hermano Sergio, nuestro subdirector, o también escribirle por email solicitando tu ingreso y una solicitud para inscribirte en el posgrado. Solamente 2 tiempos del año vamos a aceptar solicitudes: en septiembre, quizás un mes antes, agosto, septiembre, y luego en diciembre y enero, para que puedan inscribirse. Y luego es un intenso jornada de estudiar las 10 materias que ellos nos envían para compartir con ustedes. Hoy quisiéramos que abrieran sus Biblias al libro de la primera epístola a Timoteo. Muchos lo llaman de Timoteo, pero esto significaría que él es el autor. Timoteo no es el autor, es Pablo. Así se denomina la epístola primera a Timoteo. Y entonces vamos a comenzar este estudio sobre primera Timoteo. Luego, Dios mediante, seguiremos con segunda Timoteo. Y entonces en los primeros 2 versículos encontramos nuestro texto hoy. Dice la palabra de Dios, primera Timoteo capítulo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador
y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre Santo, pedimos que tú bendigas este estudio en la epístola de 1 Timoteo al iniciarlo hoy y domingo tras domingo después de hoy. Que uses la enseñanza y uses a tu servidor para poder compartir el mensaje que tú quieres para nosotros, para que seamos mejores preparados y más aptos para la obra tuya que nos has llamado. Bendice la lección hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo aquí en este capítulo, en la lección 1, vamos a nombrar este estudio el Seminario Timoteo. En la introducción que les doy hoy, veremos por qué lo llamo el Seminario Timoteo. Actualmente Dios está enseñando un predicador joven que todavía no ha hecho su preparación, ha sido llamado, pero no está preparado. Aunque él ha estudiado la Biblia desde que era niño, entonces, y él necesitaba una educación más extensa que la mayoría de los que eran creyentes. Entonces lo denominamos esta epístola el Seminario Timoteo. Es una de las epístolas pastorales. La primera epístola a Timoteo fue escrita durante los últimos años de la vida de Pablo, supuestamente cuando él estaba en Roma o cerca de Roma y probablemente encarcelado. Es una de las epístolas pastorales junto con 2 Timoteo y la epístola a Tito. A medida que las iglesias del primer siglo iba aumentando, un número de cuestiones surgieron en cuanto al orden eclesiástico, la sana doctrina y la disciplina. Los mismos apóstoles, los 12, incluso Pablo, mismos trataron a estos temas. Pero se acercaban el final del periodo apostólico. Durante el periodo apostólico, Dios comprobó la palabra de los apóstoles, igual como Él comprobó su propio ministerio por las obras que ellos hicieron, hablando de las señales de milagros, lenguas y todo, pero todo esto ha pasado. Entonces ellos estaban acercándose al final del periodo apostólico. Y en bien de la guía futura de las iglesias, fue necesario la enseñanza autorizada sobre la fe y el orden que debe llevarse en la iglesia, el baluarte de la fe. La revelación de esta enseñanza en cuanto al orden eclesiástico, la sana doctrina, está principalmente en las epístolas pastorales. Actualmente, 1 y 2 Timoteo son libros teológicos pastorales. En el seminario tenemos una materia que se llama teología pastoral. Y actualmente en 1 Timoteo, 2 Timoteo, puesto que habla del orden eclesiástico, la sana doctrina y también la disciplina, es decir, está hablando de la teología pastoral que debemos de tener. En cuanto a quién fue escrito, la mayoría de las epístolas de Pablo fueron escritas a iglesias, a congregaciones, a diferentes. Por ejemplo, Hebreos fue escrito a cierto pueblo disperso, los judíos, cristianos. Pero en Timoteo fue una de las epístolas
escrita a un individual, igual como Filemón, igual como no solamente Filemón, pero también Hebreos y también otros epístolas a Tito en cuanto a esto. Aquí Dios está señalando a Timoteo que Pablo le escribiera a él. Él es destinatario de esta epístola y también segunda Timoteo. Y entonces él fue compañero de Pablo y era considerablemente más joven que el apóstol, e hijo de un padre griego gentil y unas devotas hermanas. Su abuela era Lodia, y luego su madre Eunice, y ellos le adiestraron en ellas le adiestraron en la palabra de Dios. Su abuela y también su madre Eunice. Esto se encuentra en 2 Timoteo 1, el versículo 4, hablando de la fe que había en él, primero en su abuela y luego también en su madre Eunice. 2 Timoteo 1, 4. Él se unió a Pablo en el segundo viaje misionero del misionero apóstol Pablo, y estuvo con él en Corinto, Macedonia, Éfeso y en Jerusalén, en muchas de las iglesias que Pablo estaba comenzando y fundando la fe. Timoteo estaba con él. Entonces él estaba en la práctica de lo que Pablo hacía en cuanto a cómo manejaba las iglesias. El versículo clave se encuentra en el capítulo 3 y nota lo que dice: para que sepas, Pablo escribiendo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna y baluarte de la vida, de la verdad. De particular importancia es el resumen de requisitos para los oficiales de la iglesia en 1 Timoteo capítulo 3, hablando de los ancianos, los obispos, pastores, líderes de la iglesia, luego también sus esposas, su familia, y luego también en cuanto a los diáconos, sus esposas y sus familias, qué clase de vida deben llevar, qué testimonio deben presentar en el ministerio. Entonces, entre paréntesis, un término alternativo hablando de obispos, ancianos o pastores, entonces diáconos. Pero entonces este es el versículo clave, capítulo 3, versículo 14 en este sentido, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El bosquejo, el desarrollo de esta epístola, no necesariamente vamos a seguir esto, pero por el momento es lo que vamos a hacer, pero vamos a tomar nuestros puntos, nuestra enseñanza directamente de la epístola, apoyando lo que encontramos en esta epístola con otros pasajes de Pablo, de los apóstoles y particularmente el Nuevo Testamento. Pero en cuanto al bosquejo, podemos decir la introducción se encuentra en los versículos 1 y 2. Pablo comienza esta epístola muy distintamente diferente que las demás epístolas que él escribía a las iglesias. Luego, punto número 1, él habla de advertencias a Timoteo que tenga cuidado de herejía en cuanto a la doctrina, la sana doctrina y la vida de él mismo, tanto como las iglesias. También él le habló de
el testimonio personal de Pablo exhortando a Timoteo que mantenga un testimonio claro. Esto se encuentra en capítulo 1, 12 al 20, las advertencias sobre la herejía, capítulo 1, 3 al 11, y luego, número 3, le da instrucciones sobre la oración en la iglesia y por la iglesia y por y como parte de la adoración de la iglesia, el lugar de las hermanas, de las mujeres en la iglesia. Entonces hay que entender, aunque el mundo trata de destruir los sexos, los hombres de las mujeres, diciendo que todos somos lo mismo, no iguales, pero lo mismo. La Biblia dice que en el principio Dios los creó, mujer, hombre y mujer. Y ha sido esto desde entonces. Y el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Los dos tienen que unirse para que haya más hijos y población en esta tierra. Y este es lo que es la mayor parte del capítulo 2. Luego en el capítulo 3 él habla de los requisitos para los obispos, entre paréntesis, ancianos, y también pastores, y luego los diáconos y sus esposas, las hermanas en la iglesia. En el capítulo 3 habla de la vida de un buen ministro de Jesucristo. Si quieres saber cómo ser un buen ministro de Jesucristo, se encuentra en el capítulo 3. En el capítulo 4, perdón. En el capítulo 5 él habla de la obra de un buen ministro, que es la obra que debe hacer. Claro, debe trabajar. Pero ¿en qué? ¿Cómo debe trabajar? ¿Qué es el método? ¿Cómo debe trabajar? ¿Qué es lo que él debe desempeñar? Y luego finalmente él habla de advertencias para un buen ministro, cosas de que él debe de tener cuidado de sí mismo y de otras cosas. Y en la conclusión él habla de dónde viene nuestro poder y nuestra instrucción en el capítulo 6 del 20 al 21. Por eso lo llamamos el seminario Timoteo. Ahora, viendo el seminario Timoteo, lo primero que vemos aquí, voy a tener que volver, es la introducción que ya vimos, hablando que es una epístola pastoral. Habla de la teología pastoral, el destinatario, y el versículo clave, primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, y luego el bosquejo que ya le vimos, y no vamos a volver por eso, porque ya pero aquí tiene la transparencia que lo ilustra. Y ahora queremos hablar de la autoridad de esta epístola para enseñar a Timoteo cómo él debe de actuar, debe comportarse, debe conducirse en la iglesia, en esta asamblea que Cristo establece mediante su ministerio, porque siempre la iglesia es un cuerpo local, no hay un cuerpo universal. El ser miembro de la iglesia siempre es local. Puede ser un miembro de Cristo, y hay un símil en la palabra de Dios que habla de la iglesia, y la iglesia como un símil del cuerpo de Cristo, pero Cristo está en todas las iglesias. No hay una iglesia universal. Hay una familia universal. La iglesia habla de una congregación congregada, una asamblea congregada corporalmente en cierto lugar para llevar a cabo los mandamientos de Dios. En toda la autoridad se encuentra en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la autoridad? Es de Jesucristo. Es el hombre de Dios. Pablo, siendo un apóstol, entonces él
Dios le dio el insigne de autoridad y ahorita hablamos de esto. Pero primero, Pablo como el hombre de Dios tenía la autoridad. Dios le había salvado, Dios le había llamado y Dios le había enviado a como un apóstol, particularmente para llevar el evangelio a todo el mundo, pero en particular a los gentiles. Entonces Pablo, Pablo es el nombre que él empezó a llevar después de su conversión a Cristo. Hasta aquel entonces era conocido como Saulo, pero al ser salvo ya comenzaron a llamarle por su nombre Pablo. Entonces Pablo fue un hombre de Dios que había sido salvo por Dios. Era un hombre que había entregado su vida a Dios. El día que él fue salvo, en el momento que fue salvo, él también hizo una entrega a Dios. Él dijo en Hechos 9, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una entrega total. Él estaba poniendo en práctica lo que él dijo a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, cuando Pablo dijo a la iglesia en Roma, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Entonces era un hombre que se había entregado a Dios para lo que Dios quisiera para él, porque él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un hombre fiel, fiel en su vida para con Cristo, fiel en mantener su vida pura, fiel en ser obediente a Dios, fiel en la predicación de la palabra de Dios. Él dijo en 1 Corintios capítulo 1, yo determiné no conocer entre vosotros a nadie ni a nada, sino a Jesucristo y crucificado. Y él dijo luego, ay de mí si no predico el evangelio. Dios siempre usa hombres. Él llamó a hombres, llamó a profetas. Él llamó a Juan el Bautista como un precursor para anunciar la venida de Cristo la primera vez cuando Él vino a morir por nuestros pecados. Y Él vino, y Pablo, Juan dijo, yo no soy esa luz, sino yo estoy aquí para dar testimonio de la luz. Así era el hombre Pablo, un hombre de Dios, para dar testimonio de la luz, predicar el evangelio. Y es lo que Dios quiere que todos los creyentes hagamos, que seamos un testimonio de la luz de Cristo Jesús. Y es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Su autoridad se encuentra en el hecho que Él fue un hombre de Dios, pero más que esto, su autoridad de Cristo Jesús se encuentra en su título como apóstol. En la mayoría de sus epístolas, Él se dirige a los recipientes, los destinatarios, sean iglesia o hombres, como un siervo de Dios, un esclavo voluntario a Dios. Aquí él reconoce su autoridad que Dios le había otorgado a apóstol de Dios. Entonces, en la palabra de Dios, en el libro de Marcos capítulo 16, encontramos las señales de un apóstol. Cuando él dio la autoridad a la iglesia en el versículo 15 de Marcos capítulo 16 de la gran comisión, cuando él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y luego dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la base para ser salvo es creer en Cristo, y uno dice, y fuere bautizado. El ladrón en la cruz no fue bautizado, y Cristo dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estoy seguro, si hubiera podido bajarse de la cruz, se habría presentado para bautizarse y dar testimonio. Mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen.
en la era apostólica, dando autoridad al mensaje y legitimidad al mensaje. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sino sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, hablando de los apóstoles, hablando de Pablo más tarde, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, confirmándoles el Señor la palabra con las señales que les seguían. Amén. Así sea. Entonces él invoca su insignia de autoridad, que es, él es un apóstol de Cristo Jesús. Y lo que él dice viene de la boca de Dios, del corazón de Dios. En 2 Corintios vemos que Pablo declara, Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de reconciliación. Y luego nos ha dado la palabra de reconciliación, el evangelio. Y luego él dice, ahora somos embajadores. Os rogamos que os reconciliáis a Dios. Entonces tenemos este ministerio, esta autoridad de predicar la palabra de Dios y traer los hombres a los pies de Cristo Jesús. Y luego vemos que otra autoridad de parte de Cristo, primero siendo hombre de Dios, llamado por Dios, siendo apóstol, un misionero o pastor en este caso, y luego el mandato de Dios. Cristo dijo a los apóstoles, por mandato de Dios, dice en el versículo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor. Entonces Cristo le había mandado, por eso Pablo dijo en aquella ocasión, ay de mí si no predico el evangelio. Pero en Juan 20:21, él dice a los que él llama y le da esta autoridad a predicar el evangelio con ese poder y eficacia. Entonces, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y por eso él dijo a la iglesia en Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el mandato de Dios fue parte de la autoridad que Dios le había dado, pero también la relación que él tenía con su Salvador, el Salvador, nuestro Salvador. Él le llamó nuestro Salvador. No era el Salvador solamente de Pablo, pero era el Salvador de Timoteo. Y era el Salvador de los que eran de la iglesia en donde Timoteo estaba sirviendo. Y era el Señor, no solamente el Salvador, pero el Señor. Por eso la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesucristo. Invócale y serás salvo si no eres salvo. Cree que Él murió por tus pecados, que Él resucitó, y cree que Él es fiel y justo perdonar tus pecados cuando tú le invocas y le recibes como tu Señor. Entonces Él le reconoció como su Señor, su guía, su amo. Él dijo, Pablo, siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Y luego la relación de Cristo Jesucristo. Como Jesucristo, Él es el ungido de Dios. Él es el señalado para traer salvación a todos los que creen. Él tiene el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es de Él que testificamos. No vamos propagando la iglesia, vamos propagando el evangelio, el poder de Dios para salvación, el mensaje
de Cristo Jesús, quien vino, murió por nuestros pecados en una muerte vicaria por nosotros, y luego fue sepultado conforme a las Escrituras, y luego resucitado de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y luego la esperanza, nuestra esperanza. Pablo declaraba en una de las epístolas que él escribió, Jesucristo, la esperanza de gloria. Y vemos que cuando él estableció la iglesia en Tesalónica, en la primera epístola, que entonces tan dramática fue su conversión a Cristo, que ellos volvieron de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Y luego la Biblia dice, no solamente verdadero, esperar, pero también para esperar la venida de Cristo Jesús. Entonces, amigo mío, ¿tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Has reconocido su autoridad como su Salvador? No hay otra autoridad. La iglesia no te puede salvar. Cristo es quien murió y cargó en sus hombros sobre la madera tus y mis pecados. Él es quien derramó su sangre en remisión por tus y mis pecados. Él es el Señor que tú y yo debemos invocar si vamos a ser salvos. Él es el señalado, el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Su nombre es Jesús, Salvador, Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, si quieres tener esperanza de la vida eterna e ir al cielo cuando tú mueras, yo te ruego hoy, deposite tu fe en Cristo como quien murió por tus pecados y fue sepultado y resucitado de entre los muertos al tercer día. Invócale, pídele que venga a tu corazón y sea tu Salvador y tu Señor hoy mismo. Si lo haces, Él te salvará. Y amigo mío, igual como Pablo, Dios le dio a Pablo esta autoridad a predicar el Evangelio. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Has considerado que quizás Dios quiere usarte a ti como Pablo, como Timoteo, para ser un pastor o para ser un misionero o para ser uno que sirve en la iglesia de tiempo completo? Si Dios está tocando tu corazón, te aseguro, si esto está en tu corazón, no vino del diablo, no vino de los hombres, vino del trono de Dios. Ríndete hoy, entrega tu vida a Él. Y luego empieza a prepararte. Vamos a guardar el segundo punto que habla del alumno o Timoteo y lo que Dios estuvo haciendo por él en el versículo 2 para la próxima lección el próximo domingo. Que Dios les bendiga y que pase un buen resto del día con el Señor. Que Dios les bendiga grandemente.